Dióxido de cloro, la prevención y el tratamiento del COVID al alcance de tu lavadero. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darte la bienvenida a un nuevo video. Yo soy el Dr. Juan Miguel Araujo Millán y hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, pero antes de iniciarlo te voy a pedir de favor que te suscribas al canal, que presiones a la campanita de notificaciones, que me sigas en mis redes sociales que van a aparecer aquí abajo y principalmente, lo más importante, que comentes. Y claro, si lo vas a hacer de manera negativa, sin faltas de ortografía. Y pues bueno, vamos a iniciar el video dándoles las gracias a las personas que estuvieron sintonizando el video anterior y a los que me comentaron, a Lucía Mercedes, a Yesenia Medina y a Charlotte Rodríguez, que en los mundos LGBT se le conoce como la Batichica. Entonces, muchísimas gracias por los comentarios, espero que les haya gustado el video. Y pues bueno, a lo que venimos. Doctor, ¿qué es el dióxido de cloro? El dióxido de cloro es esa sustancia ancestral y milenaria que fue traído por los dioses del otro mundo y que ha prometido por muchos años ser la panacea de muchísimas enfermedades, tales como la diabetes mellitus, problemas cardiovasculares, el autismo, la epilepsia y, ¿por qué no?, también para la COVID-19. El gran detalle con el dióxido de cloro es que carece de evidencia científica. Así es como ese ex que te promete que va a cambiar y lo vuelve a intentar y no cambia y el resultado siempre es el mismo. Está algo de pensarse cuando te venden una sustancia y en el etiquetado te dice, la leyenda, este producto es responsabilidad de quien lo consume. Y te quedas, oye, pues, si tú me estás vendiendo un producto y te estoy pagando por él y me estás diciendo que si llego a tener alguna reacción negativa por el consumo de él es mi responsabilidad, yo creo que desde ahí ya tenemos que empezar a parar las antenitas. Porque si tú revisas tus medicamentos, en la gran mayoría, siempre te dicen que no se puede utilizar en embarazadas o en mujeres lactando y siempre te dice la leyenda, consulte a su médico. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre ese medicamento que tú compras en una farmacia y esa sustancia ancestral y milagrosa que te vende un charlatán? La diferencia es que el fármaco fue sometido a algo que se le llama evidencia científica. Y ya sé que me van a preguntar, doctor, ¿qué es la evidencia científica? Bueno, la evidencia científica se define como el uso consciente, juicioso y explícito de datos validados por el método científico. O sea, yo tengo una sustancia y yo considero que esta sustancia es benéfica para X enfermedad. Y para yo poder comprobar que esa sustancia es benéfica hay que hacer algo que se llaman estudios preclínicos, que les voy a poner aquí una imagen. Primero se estudia en animales, ver que no es dañino para un animal, posteriormente en humanos y también en ese proceso se ve cuál es la dosis a partir de la cual esa sustancia es benéfica, cuál es la dosis a partir de la cual esa sustancia es un veneno, porque acuérdense que la diferencia entre un antídoto y un veneno es la dosis. Y al final, cuando esa sustancia, ese fármaco se libera al mercado, se sigue todavía con lupa, viendo que no haya algún efecto adverso o que el riesgo sea mayor que el beneficio de utilizarlo. Hay muchos fármacos que actualmente se han sacado del mercado, tales como el más reciente que fue la ranitidina en niños, porque se miraba que había una relación del uso de ranitidina con el cáncer de páncreas, o también por ejemplo el valsartán, que es un fármaco que también se utilizó mucho tiempo para la presión arterial alta y que también se retiró del mercado porque se vio que producía mucho daño en el hígado o también había mucha relación con diferentes tipos de cánceres. Una vez que ya nos quedó claro que es un fármaco que fue sometido a una investigación preclínica por 15 años, de 10 a 15 años para comprobar su efectividad y posteriormente que se comercializó, ver que su efecto no es más perjudicial y en comparación de una sustancia milagrosa que te dice que si lo usas y te pasa algo es responsabilidad tuya y tú estás pagando por esa sustancia, yo creo que desde ahí hay que empezar
a pensar muy bien lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, ¿qué es el dióxido de cloro? El dióxido de cloro es una sustancia oxidante que se produce por la unión de dos moléculas de oxígeno y una molécula de cloro. Esa sustancia tiene muchos usos y las personas que lo utilizan como un sanitizante. Entonces, desde ahí no hay una evidencia científica que nos diga, ¿sabes qué? Esta sustancia, como mata virus, bacterias y hongos, nos va a dar un resultado benéfico a diferentes enfermedades. Un ejemplo. Vamos a hablar ahorita de cuáles son las principales razones por las que aquellas personas que lo prescriben se avalan y nos dicen que sí funciona. El dióxido de cloro, o con sus siglas en inglés CDS, es un compuesto químico que nace por la unión de dos moléculas de oxígeno con una molécula de cloro, que al unirse producen una sustancia oxidante que tiene un uso muy variado como un sanitizante, como un blanqueador y que se utiliza muchísimo en la limpieza de las albercas. Y sí, yo sé que las personas que lo fabrican te dicen, sí, en los hospitales lo utilizan mucho. Sí, pero lo utilizamos principalmente para limpiar material quirúrgico. En ningún momento se utiliza como tratamiento ni alternativa para alguna de las enfermedades que anteriormente comenté. Es un poco peyorativo este tipo de controversias porque vamos a poner un ejemplo de las enfermedades que les acabo de mencionar. En el caso de la diabetes mellitus, pues ya se está bien descrito que es que el páncreas deja de liberar insulina, por lo tanto nuestros niveles de glucosa aumentan en sangre. Pregunto yo, ¿en qué momento un blanqueador o un sanitizante puede ayudar en la diabetes? En abril del 2020, cuando el continente americano estaba empezando con la pandemia, desgraciadamente sale el expresidente Donald Trump dando estas declaraciones. And I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with, but it sounds interesting to me. Para la utilización de este sanitizante que se conoce como CDS en Estados Unidos, era que uno de sus investigadores de la Casa Blanca descubrió que el dióxido de cloro era efectivo para las superficies planas y para matar al virus en superficies de cristal o de aluminio. Es como si yo les dijera, ¿saben qué? ¿Qué les parece si nos untamos jabón para los trastes para quemar la grasa? Ese mismo mes, en abril del 2020, la FDA, que es un órgano que regula la utilización de sustancias en los Estados Unidos, sale contradiciendo al presidente Donald Trump diciendo que esa sustancia no tiene ningún beneficio en la utilización de la COVID-19. Desgraciadamente, países de Sudamérica, como lo fueron Colombia, Bolivia y Brasil, cayeron en esta actividad que no estaba completamente comprobada, y veíamos videos en las redes sociales, como por ejemplo en Bolivia, como es. El dióxido de cloro es una sustancia, hay que aclarar que es un gas. ¿Ese gas de qué está compuesto? Ese gas está compuesto de un átomo de cloro y 2 átomos de oxígeno. Y cuando se disocia en el estómago por el proceso de la digestión, por los ácidos y demás, el cloro se junta con el sodio por un proceso de oxidación-reducción, formando la sal, o sea, el suero fisiológico que viene en bolsas, que viene en tubos que nos ponen a la vena. Y el oxígeno queda libre, y el oxígeno empieza a hacer su trabajo. O sea, lo que yo hago es preparar ese gas y el resto del trabajo lo hace el oxígeno. Y el oxígeno va invadiendo, vamos a decir, a los diferentes lugares y también entra indudablemente a la sangre. O en Colombia como este. Abel, él asegura que el dióxido de cloro está en la despensa del hospital, que se le está administrando a los pacientes que van por urgencias, dan positivo y no tienen que ir a cuidados intensivos. Eduardo Sinares es médico de la Universidad del Norte. En el año 84-85 obtuve
Fui uno de los galardonados con el Premio Nacional de Medicina de ese entonces. 10 años después se empezó a experimentar el uso del dióxido de cloro con pacientes de enfermedades crónicas degenerativas. Sin embargo, desempolvó apuntes y retomó el experimento a raíz de la pandemia. Estamos hablando de un gas usado con criterio medicamentoso y que puede tener un precursor común a nivel químico, pero que no es lejía, es una sustancia diferente. Él dice que hay una diferencia entre el desinfectante y el componente que él usa, dióxido de cloro, y admite que lo está experimentando con seres humanos desde abril. Concretamente, vamos a tocar diferentes argumentos que utilizan estas personas que producen el dióxido de cloro, que no están comprobados por la ciencia, y los vamos a ir desglosando de uno por uno para hacerlo de una manera más lógica y que la audiencia lo pueda entender de una manera más sencilla. Una de las principales justificaciones que utilizan es que es un producto que se utiliza desde hace 50 años, y haciendo una investigación en la literatura, sí, se utiliza desde hace 50 años, pero como un desinfectante. La segunda es que cura diferentes enfermedades. Yo hasta la fecha no he encontrado ningún artículo que nos hable sobre el autismo, la epilepsia, e inclusive ya les puse el ejemplo de la diabetes mellitus, que pues, es la ausencia de una hormona y como una sustancia sanitizante va a ayudarnos. También nos dice que oxigena la sangre, pero les recuerdo que el cuerpo humano tiene dos órganos muy importantes que oxigenan la sangre, que son los pulmones. Y pues bueno, ¿cuál es la justificación? Porque claro, estamos en pandemia, no hay dinero y pues algo tienen que comer, ¿verdad? ¿Cuál es la justificación que utilizan ellos para la utilización del CDS en el COVID-19? Claro que como es un sanitizante y mata hongos, virus y bacterias, pues claro, puede atacar el virus. Pero aquí quiero que les quede algo muy claro. El 80% de los pacientes que se infectan de la COVID-19 van a hacer cuadros leves y van a remitir completamente solos. Su sistema inmunológico va a sacar el virus. Por eso es que escuchamos muchas personas, es que gracias a esta sustancia yo me alivié. Realmente no es por ahí. Quien realmente hizo el trabajo mayor fue tu sistema inmunológico. Ahora, en la COVID-19 no es tanto la infección del virus, sino el proceso inflamatorio que se genera en tu cuerpo y el daño multiorgánico, como afección en el riñón, afección en el hígado, afección en el corazón. Entonces díganme ustedes cómo una sustancia sanitizante va a ayudar a detener la inflamación. Y otro de los principales argumentos que utilizan es que no hay ningún registro de algún dato de toxicidad por esta sustancia, pero si nos ponemos a buscar, existen diversos artículos que nos hablan de síntomas como la diarrea. En lo personal, el que más me ha tocado ver en la sala de urgencias son crisis convulsivas por el uso excesivo de esta sustancia, en el cual el paciente llega con pérdida del control de los esfínteres, como llegan orinados, hechos del baño, por este tipo de cuestiones. Ahora, un caso que fue muy sonado fue en Argentina, de un niño. En estos días, una nueva muerte se suma a las ya conocidas, y esta vez se trata de un niño de 5 años de la provincia de Neuquén, en Argentina. La muerte del pequeño se dio una semana después de que la provincia publicara un informe en el que llamaba a no consumir o inyectarse productos que contengan el químico. Sin embargo, esto no evitó lo sucedido y llevó al Ministerio de Salud del país a publicar que la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte del Ministerio para su comercialización y uso. El CDS ha sido una sustancia muy estudiada porque muchos charlatanes han querido atribuir su beneficio a muchas enfermedades que ya las mencioné. Y en el caso de la COVID-19 existen muchos artículos publicados donde nos explican que no tienen ningún beneficio el utilizar CDS en pacientes con la COVID-19. Uno de los que más me gustó y se los voy a poner aquí es de una revista peruana, donde aparece esta conclusión. En este estudio el objetivo era principalmente ver si había algún efecto benéfico de la utilización de dióxido de cloro con pacientes infectados de la COVID-19. Se tomaron dos grupos controles, a uno se les trató únicamente con dióxido de cloro y el otro con tratamiento convencional. Al momento de valorar los datos, encuentran que no existe ninguna diferencia
entre aquellos pacientes que consumieron el dióxido de cloro y en pacientes que no lo consumieron. Pero en aquellos que lo consumieron encontraron diarrea, crisis epilépticas, mareo, vómito, o sea, datos de intoxicación aguda. Pero una de las complicaciones más graves que se observaron en estos pacientes fue la perforación intestinal. Así es, se perforó el intestino, pues cómo no, estás tomando un alcaloide. Entonces vamos a concluir este video y necesito que les queden claros estos puntos que les voy a desglosar. Primero que nada, ninguna sustancia, ningún fármaco previene la infección por la COVID-19. Lo único que la puede prevenir es lavarte las manos, utilizar el cubrebocas y sana distancia. Y claro, actualmente la vacuna también, pero sabemos que no está disponible para todos en este momento. Número 2, a pesar de que ya hay muchos estudios, metaanálisis, que son la evidencia científica más alta que hay en la ciencia, sobre la utilización del dióxido de cloro en la COVID-19, mucha gente lo sigue utilizando. Y desgraciadamente esos casos que tienen un buen pronóstico y no llevan un tratamiento adecuado, empiezan a empeorar. Y ese es el detalle. O sea, aquí el problema es que es tiempo que está corriendo y le estás dejando toda la responsabilidad de tu salud a una sustancia que en su etiqueta te está diciendo que si pasa algo malo es responsabilidad tuya porque tú lo estás consumiendo. Punto número 3. El CDS no es una sustancia benéfica, es veneno. El CDS no es un tratamiento, es veneno. Y el cuarto y más importante es que sí, efectivamente, el CDS o la utilización de dióxido de cloro tiene un beneficio y es hacer ricas a las personas que lo producen y lo comercializan. Entonces, para finalizar, si tu médico te prescribe CDS o dióxido de cloro como tratamiento para la COVID-19, huye y cuéntaselo a quien más confianza le tenga.